Claro. Los míos. Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas al programa Rostros de la Trata. El día de hoy tenemos una invitada muy especial que nos va a hablar sobre un tema muy interesante. Primero le voy a dar la bienvenida, Irma Dávila, buenas noches. Buenas noches, Muchas gracias por la estar invitación. aquí, nombre al contrario. Y le doy la bienvenida a Diana Correa. Hola, buenas noches. Buenas noches a todas y a todos. Rodrigo Aguilar, buenas noches. Hola, buenas noches. Y Rodri, ¿nos puedes ayudar por favor con las formas del contacto del programa y del canal? Claro que sí, Leti. Formas de contacto de Rostros de la Trata, en Twitter @Rostros de la Trata, en Facebook Rostros de la Trata y nuestra cuenta de correo electrónico rostrosdelatrata@gmail.com. Formas de contacto del canal, en Twitter @tudiputadojgatv y en Facebook tudiputadojgatv. Gracias, Rodri. De nada. Y pues bueno, antes de empezar con el tema, quiero hacer un agradecimiento. La semana pasada estuvo aquí acompañándonos Carmen Muñoz, nos habló del acopio que se estaba realizando en conjunción y con colaboración del colectivo contra la trata de personas. Fue un éxito rotundo, la verdad es que sí, se recibió mucho apoyo de muchas personas, a nombre del colectivo de Carmen Muñoz, por supuesto, también un agradecimiento sincero y profundo. Y particularmente yo quiero agradecer a Elena Gondel, que nos hizo el favor de enviarnos también ahí un apoyo. Elena, muchas gracias, porque además han de saber ustedes que ella no está aquí en el DF, está en otro punto de la República. Muchísimas gracias, Elena, y bueno, esto también es extensivo para todas las personas que participaron, gracias. Bueno, pues hay un tema muy interesante sobre la mesa de nuestros legisladores, ¿verdad, Irma? Así es. Muy importante para ellos y ellas, y debiera de ser, creo, igual de importante para el resto de la sociedad que no somos legisladores o legisladoras. Es la ley Telecom, pero en específico lo que queremos que nos platiques, Irma, la postura que tiene Redim, la Red por los Derechos de la Infancia, respecto al tema de la ley Telecom. Les quiero platicar que Irma Ávila es comunicadora y ella es la directora de Comunicación Comunitaria, Asociación Civil, que es un organismo que es miembro de la Red por los Derechos de la Infancia. Es bastante importante lo que tenemos frente a nosotros y nosotras, Irma. ¿De qué manera nos podemos introducir al tema? Bueno, tal vez como haciendo una mirada general de lo que está sucediendo para quienes no hayan seguido todo esto de las reformas constitucionales, de toda la bola de reformas que está haciendo el gobierno de Peña Nieto, y luego pues la legislación secundaria, ¿no? Hubo una reforma constitucional que apoyaron todo el mundo, prácticamente todos los partidos, el Pacto por México. Se reformó el sexto constitucional, dándole a los ciudadanos el derecho al ancho de banda, a tener internet, a la conectividad, y se hicieron algunas reformas que iban a permitir hacer una ley de telecomunicaciones de acuerdo con los tiempos. México es de los países más atrasados en este sentido. La ley que tenemos vigente en este momento es la ley Televisa, que está toda chueca, la famosa ley Televisa, que está toda chueca porque un grupo de senadores fue a la Suprema Corte de Justicia y tiró varios de los artículos fundamentales. Entonces tenemos una especie de artículos que iban a hacer un cambio relativo en cuestión de comunicación. No, que artículos que iban a ser terribles. Era entregarle el espectro a Televisa y a los medios privados. O sea, era que el Estado perdiera absolutamente el control. sobre, y que pierde el control,
espérate, o sea, el problema es que tiene responsabilidades el Estado en la materia. Claro. El Estado está obligado a garantizarles el ejercicio de los derechos informativos a sus ciudadanos y esa garantía pasa por controlar el espectro radioeléctrico, que es patrimonio de todos los mexicanos. Entonces, eso en la famosa ley Televisa de hace unos años se había tirado, pero la última ley de donde sale la ley Televisa era de 1960. Entonces, imaginemos, bueno, el libro de Fátima Fernández Crisler de la historia de los medios de comunicación en México nos refiere cómo siempre hemos estado atrasados. O sea, primero hubo radio y después hicieron la legislación en radiodifusión. Primero hubo televisión y hasta 1960 hicieron. Y según señala Fátima, que pues tiene contactos en los grupos de poder, esa ley de 1960 fue escrita en las oficinas de los abogados de Televisa. Y parece que la ley Televisa igual. Y parece que está también. Sí, o sea, tenemos unas constantes. Todo pareciera indicar que somos un pueblo de costumbres. ¿Verdad? Sí. Ya se volvió uso y costumbre escribir las leyes de telecomunicaciones desde las oficinas de los poderosos privados de este país. Entonces, bueno. En este contexto, o sea, hubo una reforma constitucional que supuestamente iba a servir para avanzar en materia de los derechos informativos de mexicanos y mexicanas, y está habiendo una legislación secundaria, las famosas secundarias que están ahorita, la energética, la de telecomunicaciones, la política, son las tres que estaban en el asunto. Pues el problema es que en el caso de la de telecomunicaciones, que es la que nos está tocando ahorita, es una contrarreforma lo que estamos viendo. O sea, la iniciativa que presenta Peña Nieto es verdaderamente, quita todos los avances que se habían logrado. Lo que se había logrado. Exacto, lo quita en materia de los ciudadanos. O sea, por supuesto que añade elementos de telecomunicaciones, del triple play, del asunto antimonopolio, de todas estas cosas que eran fundamentales para poder tener control sobre el espectro y sobre todo eso, y pues no tiene mucho control tampoco, no creas, pero bueno, al menos sí añadió estos elementos. Pero en términos de la ciudadanía, hay un retroceso muy grave, y bueno, por supuesto, los niños, como siempre, no están. No hay un capítulo de protección a la infancia, como en la mayoría de las legislaciones decentes de este mundo, tienen un capítulo de protección a la infancia. Hay una cuestión, Irma, y es algo que en distintos momentos y espacios lo he comentado, misma Diana también. Nosotras, a propósito de las reformas propuestas a la ley para combatir la trata de personas aquí en México, la ley contra la trata, que tiene un nombre excepcionalmente largo, ¿no? Pero bueno, lo que yo he comentado es que toda ley es producto de un ejercicio humano y por tanto toda ley es perfectible, la verdad. No hay ley perfecta. Así es. Sin embargo, sí creo que en el caso particular que estamos comentando ahorita, no solo estamos frente a un proyecto perfectible, sino urgentemente modificable, ya no nada más perfectible, por varias cuestiones, porque no nada más afecta a la sociedad en general en su conjunto, la forma en la que nos vamos a poder comunicar e informarnos, sino justo el asunto de la infancia de nuestro país. No se está tomando en cuenta derechos que tienen garantizados en convenios internacionales que ha ratificado México y por los cuales está obligado a velar por los derechos de la infancia. Y del cuarto constitucional, que también ya está. Por supuesto. En el cuarto constitucional está el asunto del interior, o sea, no solo está en el tratado internacional, sino en la Constitución se reformó para que quedara clarísimo que en cualquier controversia entre derechos, siempre está por encima el interés superior de la niñez. Exacto, sí. El interés superior del niño, o sea, ante el conflicto del derecho de los señores a hacer negocio y el interés de los niños, está arriba el interés de los niños. De prevalecer este derecho. Y creo que es es una fotografía de nuestra sociedad, ¿no? El niño, pues sí, ahí está, y ay, es que son el futuro del país, y ay, míralos, ay, qué bonitos, o híjole, son unos demonios, hay que penarlos desde que sean más jóvenes, pero fuera de eso no se les ve.
ni siquiera se toma en cuenta. Se y les este es ve- otro ejemplo, o sea, estamos viendo y pensamos que Telecom es únicamente hablar de las empresas, de estos monopolios que se han creado, duopolios. Lo de internet, que sí es muy grave, y lo del control a través Al- del GPS, claro. que eso es lo que más ha sonado en redes, gracias a estos chicos de 132 y todos estos movimientos. Pero no de a los jóvenes. niños, Pero no a ni los siquiera niños. se mencionan. Exacto. O sea, Exacto. no es tema, punto. Exacto. No, los niños no votan. Sí, es los que niños no justo, votan. A ver, ¿va a votar? justo ese es el No, no, asunto. ese es el punto. Los niños Sí. no votan y a los niños los vemos, insisto, y nos acordamos de los niños para Navidad, para el Día del Niño, para el Día de la Madre, para el Día del Padre, para que se genere consumo. Y para decir, ay, mira qué bonitos están los niños. O si no, también nos acordamos de los niños y las niñas cuando queremos aumentar las penas de las conductas Sí. que tienen, porque qué barbaridad, mira nada más cuántas personas están matando en el norte del país, ¿no? Son los momentos en los que nos acordamos que hay niños y niñas en nuestro país, pero incluso en esos momentos no los vemos como lo que son, como personas. Como ciudadanos. Como Sí, ciudadanos, sí. La lógica de los medios en nuestro país y en el mundo, de los medios privados especialmente, ha sido volver a los niños consumidores y Claro. quitarles su categoría de ciudadanos. Ujú. Esto tiene que ver con varios problemas. Esto de que no se vean tiene que ver con lo que los niñólogos de la Redim llaman el adultocentrismo, que teóricos sociólogos han estado trabajando esto, que dicen que es algo que funciona en la misma lógica de la onda patriarcal, Así es. Claro. de Totalmente. los hombres valen porque son hombres, Y ¿no? nosotros valemos porque somos Entonces los adultos valen porque son adultos. Entonces, como todos sabemos, cuando llegas a la adultez te vuelves cuasi perfecto. Uy, sí. O sea, ya Sí. tienes capacidad de decidir con inteligencia, ya eres absolutamente cuál es el ético, camino correcto. proteges a los niños, Claro, claro. sí. Entonces, Estás informado. sí. Sí. Entonces, por ejemplo, de ahí vienen muchos de los asuntos en la legislación que dicen el menor. El menor Sí. es como no son seres humanos, son Sí, no, menores no. y tienen que estar bajo la tutela de los adultos que siempre ven por su bienestar. Y los Claro, adultos claro. que sí saben lo que es bueno para ellos, porque Que un sí niño saben. no lo sabe. Exacto. Ajá. Entonces, bueno, esta es la lógica que ha excluido a los niños. Por eso se hace la Convención de los Derechos del Niño en el 89 y por eso se empiezan a desarrollar pues todas las políticas para empoderarlos. Porque además el otro lado del asunto es, niño, calladito te ves más bonito. Claro. Cuando los adultos hablan, los niños se callan y luego llega a los 18 años, bueno, ¿qué le pasa? ¿Por qué es tan nini? ¿Por qué no habla? Bueno, ¿que no tiene conciencia ciudadana? ¿Qué no sabe ¿Por que qué hay no- que por ser qué un no ciudadano opina y por responsable? qué no O sea, replica y por qué no- no han sí. tenido callado toda su vida y de un día para otro pretenden que se vuelvan ciudadanos conscientes, participativos y demás. Entonces, nosotros estamos en la lógica que pensamos que la ciudadanía se construye. Se habla de la construcción de ciudadanía. Entonces, como la ciudadanía se construye, hay que empezar desde la infancia a crear espacios de participación, además especialmente en el campo de las libertades de expresión. Son como el campo ideal. La creatividad y las libertades de expresión son como el campo ideal para que los niños vayan probando sus capacidades de intervenir, de crear colectivamente, de discutir, de discernir De desarrollarse. y, exacto, para generar ciudadanos que puedan ser más participativos en el futuro. Entonces, bueno, en México no hemos encontrado ni las leyes, que eso es lo que nos toca en este momento por la ley Telecom, ni los las espacios. políticas públicas que garanticen a los niños el ejercicio de sus libertades de expresión, como sí se da en muchos otros países. Leyes y políticas públicas que debieran de estar generando espacios y momentos de participación para esos niños y esas niñas. Así es. Pero como no tenemos este primer paso, este primer escalón, bueno, pues por supuesto que tampoco vamos a tener ni los medios ni los Y momentos. porque somos ¿no? bien conservadores. Sí, claro. Ah, La no, sociedad bueno, mexicana sí. es mayoritariamente muy conservadora. Y entonces, sí, no, es cállate niño. Entonces, bueno, pero pues si quieres entramos al asunto del partir Telecom. de eso. Perfecto. A partir de eso. Ahora sí que Ya ya dimos un panorama muy amplio con la ayuda de Irma, de cómo estamos en nuestro país, que no es el mejor escenario, por supuesto. Así es. Ustedes... Y en esta lógica tenemos el llamado duopolio. Ajá. A ver, niños mexicanos, ven, tenemos de las mayores horas pantalla del mundo. Nada más nos gana Croacia.
donde, dígase de paso, los niños están encerrados porque de afuera caen bombas, Sí. ¿no? Ok. Entonces sí, Sí. tenemos el segundo mayor consumo de horas pantalla del mundo. Después de 4 Croacia sigue México. Así, 4 horas y media de televisión, lo cual se lo debemos en parte a la salida de los niños a las 12:30 de la mañana de la escuela, lo cual es criminal, o sea, también, y luego quieren que seamos bien trabajadores. No, O bueno. si nunca se acostumbraron a estar sentados más de 2 horas, o sea, ¿cómo? En cualquier país decente los niños salen a las 5 de la tarde Sí. de la escuela, ¿no? Y comen en la escuela. ¿Por qué? Hacen sus Porque tareas. ahí generas como la lógica de trabajo y todo. Bueno, entonces tampoco tenemos eso. Entonces los niños salen a las 12:30, ¿y qué hacen mientras mamá y papá trabajan? 4 Ven la horas y tele. media de televisión, Claro. más 3 horas de internet, videojuegos, No, bueno, estamos en o, el peor de los o escenarios. exacto, o películas. Eso es el consumo de hora pantalla diario de los niños Es una mexicanos. jornada laboral completa. Exacto. Y a eso Exacto. súmale la calidad. No, Ese sí, es el sí. otro punto. Sí, Porque porque, tenemos porque un todavía duopolio. fuera una cuestión de documentales, bueno, algo aprende de los documentales, ¿no? Pero no estamos bueno, hablando de pero tenemos documentales. un duopolio bien lindo. Bueno, primero, la mayoría de los niños tienen un consumo, el consumo de estos niños de televisión básicamente se centra en la televisión privada. 11 niños es divino, es precioso, pero ¿qué creen? Con la ampliación de espectro que hicieron ahorita, que querían convertirlo en 11 México, llega al 51% de la población. Yo les puedo decir que en las comunidades indígenas donde yo he trabajado, cuando te sales del DF y los niños tienen acceso a Televisa o a TV Azteca. Únicamente. ¿Qué clase de programación tienen Televisa y TV Azteca? En esos horarios. En todos, esos bueno, horarios y en bueno, todos, pero en Diana. esos- Gravísimo. Pero que Punto aparte uno. que los horarios para que se supone que debieran de ser para niños y para niñas tiene un alto contenido de violencia. Punto 1, solamente el 7% de la programación de la televisión mexicana está dirigida a infancia. O sea, no 7%. los ve tampoco Televisa y TV Azteca. El 7%, y no crees que estoy hablando de 7% de televisión de calidad. No, Ahí no, están 7%. las caricaturas violentas. Si tú sumas en Sí. general, entonces, ¿qué sucede con estos niños? Estos niños ven la barra de niños y después se siguen con la de adultos. Claro. con Claro. todas las. Entonces, pues programas, vamos a ver novelas, Laura sí. de América. La Rosa de Vamos, La Rosa de Guadalupe, vamos a ver las telenovelas, vamos a crearles mentalidad de telenovela, lógica de telenovela, y luego por qué estamos como estamos como país. Y vamos como consecuencia reforzando estereotipos, vamos Claro. reforzando distintas Normalizamos violencias. normalización de violencia, normalización de delitos incluso, Así es. porque hay novelas, ahora sí ya me he dado la tarea de repente por ahí ver algún programa, porque hasta hace, no sé, cosa de un mes yo no veía nada de tele, no sabía nada de tele, me di cuenta que estaba un poco alejada de la realidad mexicana y dije, bueno, vamos a ver qué hay en la tele. Y qué bárbaro, porque resulta que el hombre que mata, no dice claramente que viola, pero se asume por la trama que ha violado y que todo es el hombre que trae el mejor carro, la mejor ropa y que todo el mundo le cree y que todo... Yo sé que en algún momento de la trama este hombre va a ser descubierto, ¿no? Como suele suceder en las novelas. Pero mientras tanto, y es una novela, o era una novela que estaba a las 8 de la México pasa noche, lo mismo. mientras tanto eso se repite Sí, que en lo agarran al distintos final. espacios. No, y Sí, los que niños lo y las agarran. niñas no tienen un filtro que les diga, a ver, esto es ficción, ¿eh? O sea, y así no es como debieran de funcionar las cosas. Lo que tú dices, 7%, bueno, es nada. Es nada. Entonces, bueno, los niños están expuestos a este tipo de materiales y las televisoras no tienen una política de trabajo con infancia. Ni Televisa ni TV Azteca. O sea, nada más hay que ver lo que hacen. Hacen Pequeños Gigantes. Pequeños Gigantes, no. eso no es programación infantil, No. perdónenme, pero discúlpenme. No, es horrible. Es el uso de los niños para el divertimento de los adultos. Sí. O sea, niños Es protagonizando cosificación telenovelas, de niños y cantando canciones Sí. que aluden a la sexualidad. El niño no sabe qué está diciendo. Claro. Le ponen esas canciones porque son las más pegadoras. Ahora baila lambada. Sí, ahora perrea. Ahora sí, perrea. Ya que escuché eso, O sea, que- no, bueno, exacto. Sí, no. Sí. Entonces, bueno, no hay una política, porque yo quiero decir que hay medios privados que tienen políticas interesantes en otros países.
no es el caso. Entonces, tenemos verdaderamente el peor de los escenarios posibles. Tenemos 11 niños, que empezó siendo un proyecto bien grande. O sea, yo quiero decir que los niños son el 35% de la población. Cuando decimos que no discriminamos como Estado, No. y no destinamos el 35% del dinero de la producción audiovisual a infancia, pues estamos mal. Discriminando. Estamos discriminando. O sea, no estás poniendo, porque donde pones el dinero, pones el corazón. Claro. No estás poniendo Exactamente, dinero, lo mismo así dice es, Mayra. no estás poniendo dinero en atender a ese 35% de la población. Entonces, bueno, pues en ese contexto se da la ley Telecom. Yo quiero decir que hay experiencias internacionales de lo más interesante. O sea, Como por ejemplo, Ay. ¿en qué en Australia. ¿En qué país pudiéramos nosotros voltear los ojos y decir, híjole, qué padre que pudiéramos llegar a este punto? Bueno, mira, experiencias privadas, Plaza Sésamo. Plaza Sésamo trabaja en México con Televisa porque no le queda otra, porque son los únicos que transmiten. Sí. Pero quiero decir que Plaza Sésamo como proyecto es muy interesante. Por ejemplo, a mí me tocó estar en Colombia durante el proceso de producción de Plaza Sésamo, que lo hicieron en un lugar que se llama Ciudad Bolívar, que es, haz de cuenta, Ciudad Neza de aquí. Claro, aquí Televisa nunca haría algo. Y de ahí sacaron a los niños. El tema central era nutrición y salud, y filmaban en las calles de Ciudad Bolívar, con los niños de Ciudad Bolívar. Eso, claro, aquí Televisa jamás lo permitiría, o sea, les daba el ataque antes. Entonces, o sea, lo que yo quiero decir es que lo privado y lo público no define la calidad de medios para infancia. Hay cosas en privados, como Plaza Sésamo, muy positivas, y claro que tienen su versión en público. Hay cosas en públicos, vamos a países. Australia, por ejemplo. En Australia hay un movimiento en favor de la infancia en medios enorme. Al grado que en Australia tú puedes, hay un comité que puede decirle al privado, ese programa no, me le cambias esto, me le cambias lo otro, y tienen el poder para hacerlo. En Holanda hay asociaciones de consumidores de televisión. Cuando tú compras una televisión te dicen a cuál te quieres suscribir. Entonces, pues tienen distintas como misiones. Entonces tú te inscribes a la que a ti te parece que va más con lo que tú crees en la vida. Con lo que tú estás Exacto. buscando. Entonces, una lanita mensual tuya va ahí, pero ellos promueven programas de ese tipo. Y es la forma que garantizan que haya diversidad y pluralidad en los medios. Estados Unidos tiene, por supuesto, la PBS y tiene PBS Kids, Canal Nacional de Producción Infantil. La BBC tiene BBC Kids, Por ejemplo. exacto. Sí. O sea, Y que tiene muy buena programación. y no creamos, Buenísimo. y no creamos que eso nada más sucede en esos países. Brasil tiene 4 canales de producción exclusivamente para niños. Argentina 4. tiene Paca Paca, claro. O sea, no creamos que estamos porque Sí, no necesitamos Sí, no tomar es el ejemplos del mundo primer desarrollado. mundo. exacto, Ajá, exacto, del mundo exacto. desarrollado, Uruguay perdón. tiene unos programas de infancia maravillosos. Colombia tiene, bueno, el programa de infancia de Colombia tiene, por ejemplo, convocatorias. Ellos, el Estado, no han agandallado, sino hace convocatorias a la sociedad civil y a los creativos. Entonces pone el dinero y son fondos concursables, se llaman jurados, se determina qué se produce. Y la producción audiovisual de infancia está sustentada una parte en esta parte creativa de acercarte tanto a asociaciones civiles como a los creativos de los medios para hacer propuestas innovadoras, y del otro lado tiene un área de investigación que va con los niños, que se mete a las comunidades, que hace especie de focus group sobre intereses, que quiero decir, hay experiencias internacionales hasta para aventar para arriba, y hay una corriente en este momento muy interesante de televisión de calidad en Iberoamérica, en la que desgraciadamente pues México solamente está representado por 11 niños, que empezó siendo un proyecto grande y que lo han ido achicando, se ha ido achicando, acortando, ¿no? achicando. Ya es Quipatia, o sea, un programa, gracias. No, Sí. tendría que ser el 35% de la producción, porque la infancia es el 35% de este país. Y bueno, esto nos lleva directamente a la propuesta que se ha hecho a través de Redim, que Redim reúne y coordina los esfuerzos de distintas asociaciones que forman parte
que son miembros de la red, como el caso de comunicación comunitaria, y presenta 10 puntos muy importantes para que las y los legisladores tomen en cuenta al momento de discutir la ley, porque no es nada más tomar en cuenta, va más allá de incluir un capítulo para niños y niñas. Es en verdad voltear a ver a esos niños y niñas y decirles, estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos, que es mucho, para que tú tengas un presente y un mejor futuro que el que puedes tener ahorita sin que te tomemos en cuenta, ¿no? Nos preparaste, Irma, unos videos que son Hay dos un videos tanto que son los que introductorios. están circulando en este momento en redes. Ajá. Yo pondría primero el que tiene las intervenciones de los niños, porque sería bien padre. Nosotros tenemos en comunicación comunitaria lo que llamamos observatorios infantiles de medios. Ajá. Tenemos algunos observatorios de televisión, de internet y de videojuegos, donde trabajamos con los niños temas de medios y ellos desarrollan sentido crítico y platican lo que sienten y lo que creen de los medios. Entonces hay dos videos, uno es el de los 10 puntos y el otro es el de derechos infancia. Si ponen el de derechos infancia, no el de los 10 puntos, sino el de derechos infancia, podemos ver lo que opinan los niños. A ver si lo tenemos en ese orden. De cualquier manera, sugiero que, para que no nos gane el tiempo, que veamos los dos videos y ahorita los comentamos, por favor, Raúl. Vamos a verlo. Está aquí en el DF, está en otro punto de la República. Muchísimas gracias, Elena, y bueno, esto también es extensivo para todas las personas que participaron. Gracias. Bueno, pues hay un tema muy interesante sobre la mesa de nuestros legisladores, ¿verdad, Irma? Así es. Muy importante para ellos y ellas, y debiera de ser, creo, igual de importante para el resto de la sociedad que no somos legisladores o legisladoras. Es la ley Telecom, pero en específico... Claro, buenas noches. Hola, buenas noches. Y Rodri, ¿nos puedes ayudar por favor con las formas del contacto del programa y del canal? Claro que sí, Leti. Formas de contacto de Rostros de la Trata en Twitter, @Rostros de la Trata, en Facebook Rostros de la Trata y nuestra cuenta de correo electrónico rostrosdelatrata@gmail.com. Formas de contacto del canal en Twitter @tudiputadojgatv y en Facebook tudiputadojgatv. Gracias, Rodri. De nada. Y pues bueno, antes de empezar con el tema, quiero hacer un agradecimiento. La semana pasada estuvo aquí acompañándonos Carmen. Lo que queremos que nos platiques, Irma, la postura que tiene Redim, la Red por los Derechos de la Infancia, respecto al tema de la ley Telecom. Les quiero platicar que Irma Ávila es comunicadora y ella es la directora de Comunicación Comunitaria, Asociación Civil, que es un organismo que es miembro de la Red por los Derechos de la Infancia. Es bastante importante lo que tenemos frente a nosotros y nosotras, Irma. ¿De qué manera nos podemos introducir al tema? Bueno, tal vez como haciendo un poquito claro. Los míos... Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas al programa Rostros de la Trata. El día de hoy tenemos una invitada muy especial que nos va a hablar sobre un tema muy interesante. Primero le voy a dar la bienvenida, Irma Ávila, buenas noches. Buenas noches, Muchas gracias por la estar invitación. aquí, nombre al contrario. Y le doy la bienvenida a Diana Correa.
Hola, buenas noches. Buenas noches a todas y a todos. Rodrigo Aguilar Muñoz nos habló del acopio que se está realizando en conjunción y con colaboración del colectivo contra la trata de personas. Fue un éxito rotundo, la verdad es que sí, se recibió mucho apoyo de muchas personas, a nombre del colectivo de Carmen Muñoz, por supuesto, también un agradecimiento sincero y profundo, y particularmente yo quiero agradecer a Elena Gondel, que nos hizo el favor de enviarnos también ahí un apoyo. Elena, muchas gracias, porque además han de saber ustedes que ella no